tardes y bienvenidos en esta entrega, ¿no?, del ciclo Gastronomía con Estrella, que en esta ocasión les hemos traído el fondillón Alicante, el fondillón en este caso de Monóvar. Bueno, para mí es un inmenso placer presentar a Rafael Poveda, Bernabé, amigo, pero quizá uno de los mayores expertos en vino, sobre todo en fondillón, tercera generación de bodegueros y enólogo además, y experto en vino, y no sé si lo voy a decir mal, Rafa, pero ha sido presidente de la Sociedad Gastronómica, Academia Gastronómica, yo me voy a decirlo mal, de la Comunidad Valenciana. Y me voy a robarle un minuto más. Este ciclo tendrá la continuidad el día 14 de junio, que será a las 6 de la tarde, que contaremos con nosotros con Pablo Montoro y que charlará con el periodista Juan Carlos Gullién. Ya les invito desde este momento al 14 de junio. Muchas gracias y a disfrutar de la conferencia de Rafa y del fondillón que degustaremos después. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Y mi nombre es Rafael Poveda, como ya me ha presentado Pilar, y aparte de bodeguero y vinatero, lo que soy de verdad es un amante de Gilabert, del instituto. He estado en el instituto desde que nos vinimos de la Diputación aquí, a la Casa Bardem, hace ya 2008. Y antes del 2008 ya estaba estuve con Rafael Navarro, para descanse, luego con otros directores. Y siempre que he podido he intentado siempre colaborar con la casa y con la educación, con todo lo que está relacionado con la cultura de Alicante, que siempre nos gusta mucho y creo que es muy importante. Entonces, la directora, Pilar Tema, que es buena amiga y lidera ahora con sabiduría el instituto, me propuso ven un día y habla del fondillón de Alicante. Vale, pues es un buen argumento. Y estas conferencias tienen truco, porque como luego vamos a probar fondillón, nunca sé si la gente viene por escuchar la conferencia o por tomar la cobertura. No, seguro que son las dos cosas. Y luego, entre todos me ayudáis y servimos un poco de fondillón. Pero ahora vamos a hacer un repaso general y luego también sí que me interesa mucho que me hagáis preguntas al final, porque uno da por hecho que muchas cosas, sin embargo la de formación profesional no te da a entender que muchas veces hay preguntas en el aire sobre el mundo del vino y del fondillón en particular que yo doy por sentado que se sabe y no se sabe. La diapositiva que he puesto para empezar me gusta mucho porque siempre pongo el puerto de Alicante. El fondillón, como bien sabéis, es un vino que es exclusivamente de Alicante. No se puede hacer fondillón en otra parte del mundo. Y es de los pocos vinos del mundo que tiene nombre y apellido. Entonces, el fondillón es un tipo de vino que siempre es de Alicante. Mundialmente siempre se conoció por fondillón de Alicante. Y la mayoría de los grandes vinos del mundo a lo largo de la historia pues llevan el nombre de los puertos por donde salían, el Oporto, Madeira, el propio Jerez, los Málagas, porque claro, antiguamente el vino siempre se transportaba por mar y adquirió la fama dependiendo de los sitios donde estaba. La génesis del fondillón de Alicante es la huerta de Alicante. Esta mañana han venido técnicos de cultura de todos los pueblos de Alicante a la bodega. Hemos tenido una convención allí con 50 personas. Y cuando he dicho he dicho que la génesis del fondillón de Alicante es la huerta de Alicante, los de San Juan me han llamado al orden, me han dicho, Rafa, es
la huerta de San Juan de Alicante, para que, en fin, da igual porque al final es todo un nexo de territorial. Y la etimología, es decir, el significado de la palabra, que para nosotros es una cosa normal, el fondillón. El fondillón y solera significan lo mismo. Es lo que queda en la barrica después de que tú hayas sacado un poco de vino y lo vuelvas a rellenar. ¿Ok? Los primeros autores de los diccionarios de la lengua española, Covarrubias y compañía, decían: fondillón, vino de Alicante que queda en la cuba antes de volver a rellenarla, rehenchirla, que es como lo decimos aquí, y rociarla, que es como se dice en Jerez. El fondillón también es la barrica del fondo, la última, la mejor, la más vieja, la más valiosa, la que la familia se guardaba para sí. Y la solera es la bota en Jerez o Málaga o Montilla Moriles que está en el suelo. Por eso se llama solera, porque está la última en el suelo, es la mejor, la más vieja, la más valiosa. Es decir, fondillón y solera tienen el mismo concepto, pero como vienen, digamos, de idiomas diferentes, fondillón viene de fondellón en valenciano, solera viene de suelo en castellano. ¿Cómo le llamaba el pueblo llano al fondillón o la solera? Madre. ¿Por qué? Porque la madre siempre está, el padre no. He ido a bodegas de 5 continentes y entonces he preguntado esto: oye, ¿vosotros cómo le llamáis al vino que permanece, que reposa, que se va envejeciendo con el tiempo, que cada vez es mejor y más valioso? Y en todas me han dicho madre, en ninguna me dijeron padre. El padre se ha ido a cazar, no vuelve. La madre siempre está, es la que permanece, la que sustenta la casa, que en este caso es el tonel. Por eso el pueblo llano no se equivoca nunca y le llamó a eso, el concepto es la madre del vino. Acordaros, aquí algunos que hay de mi edad, que somos más mayores, os acordaréis que nuestros padres y abuelos decían: qué buen vino hace ese tonel, se nota que tiene buena madre. Siempre se asociaba tener buena madre a un buen vino. Ese es el concepto y el significado. Ese es el territorio, ese es un mapa de la denominación de origen Alicante. Aquí, como en Gilalbert tenemos un proyector muy bueno, se nota claramente lo que está más oscuro. Lo que está más oscuro es el territorio, digamos, más o menos de los años final de los 70, 80, de la denominación de origen Alicante. Y veréis que hay una lengua que ocupa toda la ciudad de Alicante y, digamos, toda la huerta, ¿no? ¿Y por qué está eso así si no hay viñedos aquí? Porque a final de los 70, que es cuando se hizo por primera vez ya el Consejo Regulador desde un punto de vista más administrativo, se hizo un reglamento, se empezó a hacer etiquetas que iban en las botellas que había que pagar. Teníamos una oficina con una secretaria en el Ministerio de Agricultura, luego la Consellería. Pues en esos inicios administrativos del Consejo Regulador de puesta en marcha, porque realmente la ley, la primera normativa de la DEO Alicante es de la Segunda República, pero no se puso en marcha hasta los 60-70, pues ahí mi padre se empeñó y se puso muy duro, muy fuerte, para que la ciudad de Alicante y toda la huerta estuviera per se dentro de la denominación de origen Alicante. Entonces venía pues el cenizo de turno y decía: pero Salvador, ¿cómo va a estar? Si no tienen viñedo, da igual, ya te encontraré yo una cepa en la Condomina o en Fabraqué, pero ¿cómo va a estar fuera de la denominación de origen Alicante el puerto de Alicante y la huerta de Alicante, que es el origen y la génesis del vino? Es absurdo. Gracias a ese empeño, hoy en día, en cualquier sitio de Alicante, San Juan y toda la huerta y todo el entorno, incluido Muchamel, cualquiera que quisiera plantar viña y hacer vino, automáticamente estaría en la de Alicante. No haría falta hacer todos los trámites engorrosos y burocráticos que eso requiere. La parte principal de la de Alicante hoy en día es el vinalopó, que ocupa pues casi un 70 y casi 80% de todo el vino de Alicante se hace
en el Vinalopó y luego hay un 20% que se hace en la Marina. Bueno, y esta foto es muy emocionante porque es Torrejuana, que está al lado del hospital, que habéis pasado mil veces por delante. Este edificio que estaba en ruinas lo restauró el rector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, y ha hecho ahí un centro cultural fantástico de investigación, de business y de negocio. Y entonces, cuando me invitó hace 6 o 7 años, le dije: yo, con tu permiso, voy a plantar aquí viñedos de Monastrell, del mismo clon original de la huerta de Alicante. Y vamos a volver a cultivar aquí y volver a hacer vino 100 años después. Y el año pasado ya hicimos vino bastante, como para decir, hemos vuelto a hacer vino en la huerta de Alicante después de casi un siglo que prácticamente había ido casi poco a poco, lentamente, los pocos viñedos que habían iban desapareciendo, pues invadidos por los bungalows, por los hoteles, por los centros comerciales y por el propio desarrollo urbanístico. Este es un primer plano de la variedad Monastrell, que es la hegemónica de Alicante y la única variedad con la que se puede hacer fondillón cuando está verde. Esta es cuando está en su maduración normal, digamos que es octubre, y esto es ya la cepa a final de octubre, que es el momento de vendimiar para hacer fondillón. Para hacer fondillón necesitamos que el agua esté sobremadura, que los granos hayan perdido la mayoría del agua y que la concentración de azúcar sea muy alta para que el vino resultante se nos quede con 16 de alcohol y quede azúcar residual. Si se nos quedara seco o con poco alcohol es que hemos hecho algo mal. Hemos vendimiado antes de hora, no era variedad Monastrell, hemos regado, en fin. Tenemos que extremar y la provincia de Alicante, el clima de Alicante es ideal para eso porque es muy seco. Aquí todavía se ven pámpanos que ya están agostados, es decir, la hoja de la vid ya está seca, sin embargo el racimo permanece. Esa es la gran virtud del Monastrell, que nos metemos en noviembre sin que se pudra, nunca se pudre. Se queda seco como una pasa, pero no se pudre. Cosa que en los viñedos del norte nosotros tenemos 6 bodegas, una la tenemos en el Bierzo. Allí, si no coges la uva, se pudre directamente. Esta es una cepa de Monastrell, digamos, el día que la vamos a vendimiar, pero es una cepa ya del Vinalopó. Es una cepa vieja, es una cepa que tiene 70, 80 años. Fijaros el porte que tiene, que casi parece un arbolito, y tiene los pámpanos ya secos, pero la uva está perfecta. Esto es un primer plano de la uva Monastrell, donde veis que hay granos que están como aplastados, no tienen la tensión y la redondez de un grano, digamos, de septiembre, sino que ya están, digamos, fofos, están huecos. ¿Por qué? Porque el agua ha desaparecido y lo que tenemos dentro de ese grano es una concentración de azúcar extrema, también de ácido tartárico. Cuando cogemos la uva, la ponemos llega a la bodega y no la procesamos inmediatamente, la ponemos en un contenedor a 4 grados y la dejamos toda la noche. Y al día siguiente, a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, estáis invitados a venir a vendimiar y a trabajar, pues ya es muy romántico. Se liga muchísimo. Podríamos hacer algún single aquí. Y sobre todo en las películas. Un paseo por las nubes, una casa no sé dónde, la gente canta, se enamora. En la bodega no es exactamente igual. Cuando acabáis de vendimiar, la última cosa que apetece es enamorar. Bueno, hoy en día no es tan duro porque tenemos máquinas que nos ayudan. ¿Para qué? Para que el grano esté muy frío. Y volcamos las cajas en mesas de selección. Y ahí seleccionamos la uva para que ningún grano podrido, hojas, a veces sale algún gorrión, algún animalito que no llegue nunca. Mirad, esta foto me gusta mucho porque tenemos el récord de vendimia tardía de España, que es en el año 2016. Vendimiamos el 19 de noviembre, porque hizo calor y venía todo muy atrasado. Y está Luis Miñano con mi sobrino Salva y Abel, nuestro colaborador,
y están con cazadora, porque hacía frío. O sea, hubo un día por la mañana que habían 5 grados. No arrancaba la fermentación, nos tocó poner paelleros de gas debajo de los tanques de acero. En fin, todas esas aventuras son geniales porque al final, ¿cuál es la idea? Que esta anomalía climática maravillosa que tiene Alicante, que tiene otoños casi veraniegos. Yo esa foto se la enviaba a mis amigos de Dijon, en Francia, y de La Rioja, y les enviaba las fotos y me decían, ¿esa foto de cuándo es? ¿De septiembre? No, es de ahora. Me decían, mentira. ¿Cómo va a ser de ahora? Si aquí está empezando a nevar. Y bueno, Alicante, 20 de noviembre, 25 grados, un sol que espatarraba, el cielo azul, y era maravilloso. Gracias a eso se pueden hacer estos vinos raros, vinos que vienen de situaciones extremas. El Fondillon forma parte de esos 5 o 6 vinos del mundo que son el resultado de situaciones, digamos, poco estándar. Esa es la jirafa por donde circula la uva, y esta máquina es la destalilladora. El raspón, el chasis que sujeta los granos, no lo queremos. Es herbáceo, nos da sabor a césped, a rábanos. Fuera. Lo echamos a la calle, se pudre y al año siguiente lo trituramos y lo labramos para mejorar un poco los nutrientes de esa tierra tan pobretona que tenemos. Toda la uva parcialmente rota, el mosto fluido, fuera en la piel están las levaduras, toda esa masa que en castellano se llama vendimia, dentro del tanque, cuando la ponemos dentro de los tanques de fermentación, se llama mosto, como bien sabéis. Lo ponemos en pequeños tanques, para nosotros 3.000 litros es pequeños tanques, porque de vinos normales hacemos 2 millones en depósitos gigantes. Pero el Fondillon todo es siempre en caja, en cofre de terciopelo, ¿no? Pequeños depósitos de 3.000, y en cada depósito elaboramos parcelas separadas para verle la manía, la personalidad a cada parcela. Ahí está mi sobrino Salva, ¿y qué está haciendo? Está cogiendo mosto del fondo del depósito y duchando la parte de arriba, que es donde se acumula lo que llamamos el sombrero, que es la piel. Como pesa poco, el anillo carbónico, que tiende a expandirse, empuja la piel hacia arriba. Si eso se seca, es malo para el vino, porque se oxida. ¿Cuál es el mejor vino del mundo? El que está continuamente moviéndose, para que haya una gran extracción. Por eso, antiguamente ese trabajo se llamaba bazuquear, que era subirse encima de la tinaja o del lagar con un palo y ir hundiendo el sombrero en el mosto. Y ese era uno de los peores trabajos de la bodega, porque respirabas anillo carbónico, te mareabas, te caías al lagar y te morías. Y el que venía a ayudarte también. Entonces, hoy en día aprietas un botón, las cosas suceden y es genial. Y es para bien. Hacemos los remontados al día, y cuando el vino está saliendo ya, esto ya es entre mosto y vino, ya tiene un poco de alcohol, tiene menos azúcar. Ya sabéis que las levaduras, la misión que tienen es transformar el azúcar en alcohol, en lo que conocemos como fermentación alcohólica, y las levaduras son lo mejor. Es decir, fijaros, las levaduras vienen a este mundo y buscan azúcar, nos dan alcohol, y cuando ya nos han dado alcohol, se mueren, se inmolan por nosotros. Merecen una avenida en cada pueblo. Deberíamos de dedicarles avenida de las Saccharomyces cerevisiae. Y así, dentro de un siglo, no habría que revisar los carteles de las calles, porque aguantaría, eso sería para toda la vida, mientras no viniera un talibán, pero son tan ignorantes que no sabrían. Bueno, ya tenemos el vino hecho. Normalmente estamos hablando, el Fondillon lo tenemos acabado hacia la última semana de noviembre, porque fermenta muy lento, porque hace frío y porque la carga de azúcar es muy grande. Es decir, las levaduras tienen mucho trabajo. Cuando ellas llegan a 16 grados de alcohol, se mueren. Y nos dejan siempre azúcar. No pueden acabar la faena, no pueden llegar hasta el final, porque generan el elemento que las mata, que es el etanol. Ese azúcar que queda, que suele estar alrededor de 30 gramos, produce un vino con 16 de alcohol y 30 de azúcar, que si lo catamos, cuando está recién hecho, es frutoso,
súper oscuro, es como morder una ciruela, esta es ultramadura, así sabe un protofondillón o vino destinado a fondillón o vino apto para ser fondillón. ¿Y cómo le llamamos a eso? Le llamamos vino ligeramente dulce, vino semiseco, semidulce, y tenemos una palabra muy bonita que se está perdiendo y os pido que a partir de hoy la uséis, que es embocado. Sí. Acordaros de los papás y los abuelos. ¿Embocaer? Cosa me vi embocaer, porque les encantaba que estuviera ligeramente dulce. Embocado, abocado de Madrid para arriba. O sea, alguien, castellanos viejos, abocado. De Madrid para abajo, embocado. O sea, en Andalucía y Levante decimos embocado o embocado. Es cuando un vino es ligeramente dulce, es el fondillón. Siempre es ligeramente dulce, no puede ser seco. Si se queda seco es que hemos hecho algo mal. Bien, y ahora viene lo que de verdad le da la categoría al fondillón, que es la crianza. Porque lo que yo hago, el año que hago el vino, eso no es fondillón. Eso será fondillón. Dentro de 10 años. La ley europea, la normativa que hay en Bruselas, dice que para que sea fondillón tiene que estar 10 años guardado en toneles de roble y criándose. De tal manera que traemos el día 7 de enero, también estáis invitados a venir, hace un fresquito en Monóvar, tampoco es Alcoy ni Almansa, pero ese día se empieza a podar la viña y se empieza a trasegar toda la bodega. A partir del 7 de enero movemos toda la bodega. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar de cada tonel el 10% y el hueco que queda rellenarlo del año siguiente. Entonces es como un escalón. Movemos, toda la bodega se mueve en escalón. ¿Y dónde se cría el fondillón? Para que sea fondillón, ¿dónde hay que criarlo? Se cría en una barrica única en el mundo por su morfología, su tamaño, sus características, que es el tonel alicantino. Fijaros, cada país del mundo, cada región vinícola del mundo tiene su propia barrica. Y si no la tiene, la ha adoptado de otros sitios. Una de las más populares del mundo es la bordelesa, barrica de Burdeos, que tiene 225 litros. Otra es la borgoñesa, Borgoña, 500 litros. Luego en Jerez, Montilla, Moriles y Málaga tenemos la bota, que tiene 600 litros. Los alicantinos tenemos botas más o menos grandes y la más grande, ¿cómo se llama? Tonel. O tonel. ¿Y qué es lo que estáis viendo? Esa es una nave la nave de crianza de fondillón, que hay 100 toneles en Monóvar. Y esto es un primer plano de un tonel alicantino clásico, estándar y, digamos, ortodoxo. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser un tonel de Alicante? Así. ¿Cuántos litros tiene un tonel de Alicante? 1.732,5 litros. Diréis, ¿qué tamaño tan absurdo? Solo un estúpido o un borracho construiría un tonel de 1.732,5 litros. No. Es que están construidos antes del sistema métrico decimal, en una unidad de medida que se llama tanque, o cántaro en castellano. En valenciano, cántaro. 11,55 litros. La medida de fiscalizar, estocar, transportar, comprar y vender de Alicante y del Reino de Valencia. 11,55 litros. El cántaro. El vino se compraba y se vendía en cántaros. Yo he oído a mi padre y a mi abuelo comprar vino en cántaros. El aceite en arrobas y la tierra pues en anegadas, en jornales, en suertes, ¿verdad? Y el sistema métrico, pues todo eso lo laminó. Por eso me gusta reivindicarlo. El tonel de Alicante es como un cubo, pero con forma de tonel. Tiene la misma altura de la boca abajo que de fondo a fondo. Y cada pieza del tonel se llama duela. Cada madera que conforma un tonel en castellano se llama duela, en valencià doga. Hay dos clases, las rectas del fondo y las combadas de la panza. Para combar las duelas de la panza se hace con fuego. Se construían los toneles con fuego, todavía se hace así. Entre duela y duela del fondo se ponía una hoja a modo de punta hermética de un vegetal que cogemos en las ramblas alicantinas, que en castellano se llama enea o anea,
y en valencià boga, que acordaros de los asientos de las sillas de casa de la abuela, ¿de qué eran? Que acababan con el tiempo, pues acababan destrozados, pero eran blanditos y frescos, ¿no? Ahora se hacen capachos y otras cosas. Pero en la panza no lleva nada, solo llevan la gran presión bestia que ejercen los 5 aros que lleva el tonel a cada lado. Aros, general, cinchos en Navarra, cerquillos en La Rioja, porque las barricas son pequeñas, y los alicantinos le decimos cércol. Un cércol es el aro de cada tonel. También en los 5 continentes he preguntado cómo se llamaban, qué nombre tienen los cerquillos. Y me decían el 1, el 2, el 3, el 4. Sin embargo, los alicantinos, como le ponemos nombre a todo, somos de los pocos sitios del mundo que le hemos puesto nombre a los 100 primeros números, que ni en China existe eso, que ya tienen narices. Entonces yo a los chinos les explicaba, es que mi tierra, del 1 al 100, tiene nombre. Y se quedaban trastornados. Bueno, también los boteros alicantinos, desde hace 4 siglos que se construyeron los toneles, bautizaron a los cercos. El primero, el que está más afuera, es la testa. El cap, la testa. El segundo, fijaros qué chulo, coleto, de col. El tercero, corbatero. El cuarto, pancha, y el quinto, panchudo. Panza y panzudo. Es decir, sigue el cuerpo. Luego cada aro lleva 2 roblones o remaches, y veis bajo un palito que hay bajo de todo. Eso los boteros alicantinos, los boderos le llamamos la estaca. Pero se llama en castellano culto bitoque, en beata, también espita en el norte, también se llama speech o espiche, y canilla en La Rioja y canilla en Jerez. ¿Por qué tenía eso? Porque no había electricidad. Tened en cuenta que los toneles de fondillón que tenemos, los alicantinos, tienen todos entre un siglo, siglo y medio y 2 siglos, los que han llegado a nuestros días. En los que hay en Monóvar tienen 2 siglos. Siglo y medio, 100 años, 200 años. Hay de todas las marcas, de todas las clases, con todas las marcas de los antiguos propietarios que fuimos coleccionando mis generaciones anteriores. Como no había electricidad, se sacaba la estaca con una maza, se ponía una cheta o grifo de madera con un tapón y se servía el vino. En los años 30-40, cuando llegó la electricidad a las bodegas, pues ya las nuevas barricas modernas que se construyen ya no llevan la estaca, ¿no? Bueno, ¿La madera de qué es? siempre es roble americano. ¿Por qué? Tiene una explicación. Durante 4 siglos, los barcos que pescaban en el Mar del Norte, en el Atlántico Norte, que se llama también Gran Sol, por cierto, pescaban la comida de los pobres, la que salvó de la inanición a muchas generaciones anteriores a las nuestras, de aquí, de Portugal y de muchas partes, que era el bacalao. Durante siglos pescaban bacalao. Cuando tenían las bodegas llenas de bacalao con sal que el año anterior habían comprado en Torrevieja y Guardamar, iban a Baltimore, a Nueva York, a Ottawa, compraban roble Canadá, roble norteamericano, Canadá, en tronco, y con las bodegas llenas de bacalao y el roble bajaban primero a Oporto, que era el puerto más cercano. Vendían el roble, vendían el bacalao, compraban vino o lo que fuera, seguían a Madeira. Bajaban a Canarias, el famoso Canary Wine, un vino hermano del fondillón que viajó por todo el mundo. Luego subían de Canarias donde, a Cádiz, Jerez, Málaga, Cartagena, Alicante, seguían hasta Marsella, Tarragona, Barcelona, Marsella. Iban haciendo trueque. Cuando ya de Marsella bajaban, se iban al Caribe cargados de productos europeos. Y en la Florida, iban subiendo por el Caribe, por la Florida, vendiéndolo todo, y ya cuando no tenían nada, solo llevaban sal al Mar del Norte. Eso duraba 1 año. Por eso cuando vayáis a Oporto, Madeira, Jerez, Málaga,
los vinos rancios de Cataluña y del sur de Francia, el Marsala de Sicilia y el Fondillón de Alicante, veréis que los toneles son de roble americano. Y es por eso, porque eran puertos. Sin embargo, las bodegas de los inlands, de los interiores, de los continentales, tienen roble Pirineos, porque el transporte era más fácil. Pero los que teníamos el privilegio, como Alicante, de tener un puerto, todo era fácil. Por eso es roble americano. La gran familia de los vinos generosos, Jerez, Porto Madeira, lo que he dicho antes, el Fondillón, siempre se cría en roble americano viejo, cuanto más viejo, mejor. Sin embargo, los vinos normales, los que tomamos para comer y cenar, tintos de 1 o 2 años, que es crianza, reserva, se crían en roble europeo nuevo, cuanto más nuevo, mejor. Son conceptos diferentes. Por eso cuando vienen visitas a la bodega y me dicen, Rafa, ¿y estos toneles de Fondillón cada cuánto los cambias? Nunca. Al revés, su valor es que sean muy viejos. Bien. Sin embargo, las barricas nuevas las cambiamos continuamente. Bueno, el Monastrell, nuestra uva hegemónica de Alicante y de Murcia, no es una uva regional, como mucha gente a veces veo por ahí que escriben mal. Es una uva que está en todo el mundo. Yo me la he encontrado, la he visto, está en California, está en Texas, está en Australia, en New Zealand, está en Francia, está en Italia, está en Grecia. Y he estado en una bodega, o sea, en un viñedo de Egipto. Es el sitio más exótico donde yo he visto el monasterio. Una bodega en Egipto. Cuando se fueron los griegos se dejaron mucha industria vinícola en el actual Egipto, en el Egipto moderno. Y he estado en un viñedo de Monastrell y al fondo, en el horizonte, se veían las pirámides. Ya fue apoteósico. Entonces, esa uva es antiquísima. Uno de nuestros autores más antiguos del siglo de oro es Jaume Roig. Escribió Espín o Llibre de les Dones. Y ya dice Roig, que veraneaba en Callosa de Sarriá, por cierto, ya se refiere a Monastrell como algo antiguo. Es una de las uvas más antiguas conocidas de la historia de la viticultura. Y aparece en los primeros tratados escritos sobre viticultura del mundo, ya aparece la Monastrell. Y es originaria de Alicante. Tiene sinónimos. Vermeta, ¿os suena Vermeta? ¿Suena Viña Vermeta? Sí. Claro, mi padre en los 60 fue a Madrid y lo registró. De ahí que sabían. Hoy no se lo hubieran dejado. Pero registró Vermeta porque era como en Monóvar se le llama el Monastrell. Gallata, Ros, Garut. ¿Por qué? Porque es una uva tacaño. Un tacaño que es, Mataró. Y en Francia es Mourvèdre. Es como veis ahí, Mourvèdre, es como los franceses le llaman al Monastrell. Y es muy popular en todo Montpellier, Perpignan, y parte del Midi, hay mucho monasterio. Vamos a la historia del fondillón. Uno de los primeros autores que tenemos controlados que da noticia del vino de Alicante es Munster, que es tan antiguo que es del siglo XV, final del XV, y es tan antiguo que escribe su obra en latín, no la escribe en alemán, la escribe en latín. Y mirad lo que dice, ya cuando llega a Alicante, al puerto, dice: he visto un montón de naves de Vizcaya, Flandes y otros países esperando para cargar vino para llevárselo al Rin y a otros sitios para mejorar los vinos del norte. Es decir, tenemos una tradición y una antigüedad tremenda, los alicantinos, de los vinos más antiguos del mundo. La ventaja que tenían los británicos es que donde iban, luego publicaban lo que veían, ¿no? Y Suibor me gustó porque ya entra un poco más en detalle y hay una cosa interesante que dice, cuando visita la huerta de Alicante, dice: aquí se hacen los buenos vinos de Alicante y Tent. Yo cuando encontré esta noticia cuando ya con mi tesis y tal, cuando vi Tent, creía que era un apellido, creía que se refería a una familia de vinateros alicantinos que se llamaban Tent, porque hoy en día hay unos Tent, existe ese apellido. No, se refería al vino tinto embocado, que en Inglaterra
se distinguía muy bien de lo que era el vino tinto de Alicante viejo, que era el Fondillón. Cuando estaba viejo era Fondillón, cuando estaba joven era Tennent. ¿Y por qué le llamaban los británicos Tennent? Porque habían escuchado aquí Tennent, tinto. Entonces, bueno, es la grafía que ellos escribieron. Y es una grafía muy popular, en muchos autores se refieren a Tennent. Townsend es muy importante porque Townsend visita la huerta de Alicante, va a San Juan, va a Muchamet, y dice una cosa que es muy interesante cuando dice: para producir fondillón, las uvas se ponen sobre elevadas estructuras de mimbre durante 15 días a la influencia del sol, hasta que pierden todo el agua. Esto se llama asoleado, y esas estructuras que él se refiere son cañizos, que se siguen usando para los tomates, para secar los tomates. ¿Y por qué hacían eso? Porque toda la uva que se producía en la huerta de Alicante, por la cercanía del mar, tenía mucha humedad. Por la noche hay mucha humedad en la huerta. Y eso no le convenía al bodeguero. Entonces, ¿qué hacía? De día lo sacaba, lo asoleaba, y de noche lo ponía debajo en el porche, en los ribraos. O sea, al sol y a la serena. Cada día sacaban y metían, hasta que deshidrataban la uva. ¿Qué les pasó a Maisonave y a los grandes bodegueros alicantinos cuando expanden sus negocios y se van hacia el Vinalopó buscando volumen y espacio? Que allí se dan cuenta que no necesitaban asolear sobre cañizos, porque la humedad relativa es tan poca, hay tanta sequedad en el ambiente, que cuando cogían la uva del racimo de la cepa, estaba cero humedad, con lo cual se ahorraban tener que... Entonces, todo el vino que se hacía en la huerta había que asolear, todo el vino que se hacía en el interior no era necesario. El resultado mismo. Cuando descubrí a Conca, la obra está en italiano, y yo me creía que era un italiano. Después me enteré que era Don Tiñet, pero estaba súper cabreado porque era jesuita y lo habían expulsado, y el que escribió el libro en italiano, porque estaba muy enfadado con el rey de España. Y Conca se refiere a las viñas del Príncipe Pío, que hoy en día es La Princesa, la finca de La Princesa, que está ahora cerrada. Ojalá alguien adinerado la recupere y a toda la familia de Roca de Togores y Balcázar. Y ahí pues habla de que se extrae el fondillón, que el precio es muy llamativo. Es decir, siempre fue un gran negocio. Los vinos más preciados se cosechan en la llamada huerta de Alicante. Siempre la huerta es la génesis de todo. Y Ford lo mismo. Ford, lo que pasa que introduce un elemento de picaresca, la típica picaresca nuestra, ¿no? Y dice, el famoso aloque es el mejor y debería hacerse con monastrell. Sin embargo, algunos agricultores usan el Blanquet y el Parrell de Forcallat. La Forcallat es una variedad que nosotros ahora hemos recuperado, que da mucho vino, muchos kilos y un vino, digamos, mediocre. Y nuestros abuelos la mezclaban con el Monastrell para civilizar a la bestia, porque el Monastrell es de una potencia tremenda. Entonces, cuando dice aloque, esta palabra es muy divertida, porque el aloque era el vino que resultaba de prensar la uva que no usábamos para el fondillón. Entonces, viene de un arabismo, porque se queda de un color, hoy le llamaríamos clarete. Los más mayores de aquí se acordarán del clarete. No era ni rosado ni tinto. Un vino con descubierto, decimos los enólogos, con poco color, un clarete. Y eso bien, la palabra arabismo, que era parecida a shalot, como el viento, significa rosáceo. Pero Townsend introduce una cosa que le habían dicho los de la huerta y ya se ha quedado para toda la vida. Y es que a lo que venía de a lo que salga. Decían, ¿y por qué se llama lo que? A lo que salga. Bueno, es verdad que tiene parte de razón. Es decir, era lo que no queríamos para fondillón, para lo que. Era el segundo empleo. Bueno, el fondillón siempre ha estado en la mesa de los reyes, de los condes, de los burgueses ricos. Era un vino luxury, era un vino que solo bebían las clases adineradas y los alicantinos que tenían un barrilito en su casa.
La mayoría de las familias alicantinas tenían su barrilito de fundillón. Pero fuera de Alicante era un vino muy caro, que había mucho dinero, entonces no lo bebía cualquiera. Por eso Dumas, siempre que habla del fondillón, que habla varias veces, lo sitúa en una posición elevada. Por supuesto, que lo conocéis, la anécdota del Conde de Montecristo. Luego la Reina Margarita, en la Reina Margot, también sitúa el fondillón, Dumas, en una escena donde está el amante de la reina y el sirviente le dice al amante: ¿dónde va? Dice: yo a Palacio a beber buenos vinos de Alicante. Y el otro dice: aquí me quedo yo bebiendo vi de Pallés. Siempre la dualidad entre lo bueno y lo vulgar. Luego, en el gran recetario de cocina, Dumas también pone el fondillón en un banquete de los banquetes, y en las memorias de Dumas, poco conocidas, donde él habla de cuando era estudiante de medicina, que iban a la casa del doctor Sue. Y dice: el Sue tenía un armario cerrado con 2 llaves donde estaban botellas maravillosas de Alicante, Borgoña y Rin. Dice: un día que se fue encontramos las llaves, abrimos y nos bebimos un cuarto de cada botella, que rellenamos con un mejunje para que no se notara. Dice: pasado el tiempo, ni un borracho no se hubiera dado cuenta que aquello era una falsificación. Dumas y Gautier, que viene ahora, sabéis que fundaron el primer club de fumadores de hachís de París. Eran bastante gamberros. Víctor Hugo era el serio, el que les había hablado del vino de Alicante, y cuando Gautier viene a Alicante, prueba, dice: fui corriendo a probar el famoso vino de Alicante, aunque no le gustó porque sabía a pez, que era el alquitrán que se ponía dentro de las botas para que no... Pero luego no salva, dice, probablemente no era el verdadero. Mérimée también pondera mucho y dice una cosa interesante. Dice bueno, del puerto tal, habla del vino de Alicante y dice: es generoso. Generoso significa generoso en alcohol, que tiene más alcohol. Almibarado, dulzón, que gusta sobre todo a las mujeres. Esto siempre me gusta porque yo de pequeño siempre oía que el vino dulce le gustaba a las mujeres. Luego, en mi vida profesional he visto que es un poco tópico, ¿no? Pero es reiterativo. Me gusta hablar de Cabanés porque siempre se refiere a la reina Isabel de Farnesio, que sabéis que fue la segunda mujer de Felipe V, y según Cabanés, lo voy a decir de una manera elegante. Cabanés dice: la única manera que tenía la reina de que el rey cumpliera con sus obligaciones matrimoniales era darle un mejunje, un filtro, un afrodisíaco a base de vino de Alicante. Por eso tenía al rey lo tenía medio idiotizado todo el tiempo, ¿no? Así todo, pues ha sido el rey que más ha durado, ¿no? El que más, Felipe V. Bueno, este es Borbón. Lo más importante de él es la reiteración que hace y la ponderación que hace de la Huerta de Alicante y cómo se refiere al pantano de Tibi como obras que dejaron los moros. Me quedé sorprendidísimo de eso. Y esta mujer, que es la condesa de Gasparín, estuvo en Alicante y estuvo en las fincas que eran de la aristocracia alicantina, ¿no? Lumiares, Gores, etc. Y hace una descripción de una belleza, parece precursora de Gabriel Miró, ¿no? Cómo describe la riqueza y la belleza de la huerta, ¿no? Y habla pues, de los geranios en flor, todo florece, el naranjo cubre de una lluvia de pétalos olorosos. Dice: y los festones de la vid que comienzan a dar sombra mezclan a esos aromas el perfume de sus racimos en flor, de esos racimos que han de producir el fondellol, y ya lo escribo en valenciano, la ambrosía del reino de Valencia. La ambrosía, qué bonito, referirse a algo que es excelente, que es buenísimo, que es dulce. Lo mismo Gabriel Miró, obviamente, él sitúa, bueno, usa una palabra que me gusta mucho, que es tembladeras.
que era una jarra de ser tallada, una vinera especial para servir el vino. Y nuestro paisano, mi paisano, Monovero, que hace la mejor descripción que hay de todas las que yo he leído sobre el fondillón, cuando dice: vino centenario, es dulce sin empalago, por su densidad empaña el cristal, huele a vieja caoba. Qué bien, porque Azorín nos sugiere algo, huele a vieja caoba. Cuando vienen los estudiantes de sumillería les digo: leed más Azorín y menos frutas del bosque, que es la chorrada que escribimos los bodegueros en las contraetiquetas tantas veces, ¿no? Y luego va por bodas. Ahora los sumilleres todos prueban el vino y dicen: qué mineral, qué mineral. ¿Sabes? Van cambiando de criterio según lo que oyen y las corrientes, ¿no? Siento si hay algún sumiller aquí. Yo soy enólogo y sin los sumilleres no podemos vivir. Pero digamos que tenemos como un pleito antiguo entre los que hacemos el vino y los que lo cuentan de esa manera, que a mí me parece bien. Bueno, también cuenta Azorín sobre la bodega de Monóvar, donde se guardaba celosamente un tonel de fondillón y las botellas que le llevó a don Antonio Mauro. Ese tonel está en Monóvar. Los que habéis estado ahí lo habéis visto, y todos los demás que estáis invitadísimos a venir a la bodega. Cuando vengáis veremos el tonel de fondillón y probaremos fondillón del que venía de la familia de Azorín. Ese tonel llegó en el año 47 a la bodega porque mi abuelo se lo compró a doña Consuelo Martínez, la hermana de Azorín, la madre del actor Luis Ciges, que Berlanga ponía en todas sus películas. También cuenta Azorín cómo el conde de Aranda le enviaba botellas de fondillón a Voltaire y decía: mientras Voltaire bebía vino y estaba en el campo, era la mente más brillante de Europa. Cuando se fue a la ciudad, abandonó el campo y el vino y se pasó al opio y al café, ese reloj tan perfecto se descompuso. Estas son una pequeña parte, porque yo he recogido 50, pero hay muchas más familias foráneas de origen francés, la mayoría, muchas inglesas, escoceses, algún norteamericano, que vinieron, sobre todo en el 18, se asentaron en Alicante con el comercio del vino, y todas os suenan: Maisonnet, Gobert, Bardem, donde estamos ahora. Esta casa que hizo el señor Bardem la hizo, entre otras cosas, gracias al dinero y a la riqueza que le produjo el fondillón, ¿no? Y bueno, los O'Connor, los Gorman, los Leach, en fin, muchísimas. Y luego a estas hay que sumarle los apellidos nativos, los de aquí. Pero esto siempre llama mucho la atención. Siempre pongo a Maisonave un poco, no porque fuera mejor que los demás, sino porque se implicó bastante a nivel político con el mundo del vino. Sus contemporáneos, todos hicieron negocios, grandes negocios, con el vino de Alicante, que exportaron a todo el mundo, tuvieron un gran mérito, pero Maisonave fue más allá. Su hermano era ministro, Eleuterio, que le da nombre a dos veces ministro, a la avenida, y Juan se implica mucho, paga de su bolsillo este panfleto advirtiendo a los agricultores que ha llegado la filoxera y que es un desastre, y luego pues hace toda una serie de cosas en Madrid, en las Cortes, y luego en la propia política alicantina para intentar ayudar a los agricultores a defenderse de la filoxera, o qué tenían que hacer a partir de esa terrible plaga que vino de América, por cierto, y que destruyó todo el viñedo mundial. Tanto lo querían los agricultores y bodegueros alicantinos que le dedicaron un mapa, que pagaron entre todos, dedicados a don Juan Maisonave. Esta foto es del puerto de Alicante y es de 1899. Mirad qué espectáculo. Hay muchísimas fotos de esta. Esta es tremenda porque hay miles y miles de pipas y bocoyes de vino esperando para ser cargadas, para enviar sobre todo a Francia, Reino Unido, Holanda, Hamburgo, etc. ¿no? Tanto que hasta había una vía de tren y un ferrocarril que iba por la costa distribuyendo tal. Mi abuelo me contaba que mi bisabuelo, que transportaba el vino de Monóvar al puerto de Alicante para ser embarcado, como claro, tardaban un día en llegar,
y luego en el puerto a lo mejor estaban un día o dos hasta que podían cargar. Y se quedaban por la noche con una manta, al lado cada encargado con sus pipas, sus bocoyes, sus toneles, para que no hubieran confusiones ni se extraviaran, ni se distrajeran. Y que dormíamos allá, dormían a la intemperie, con tal de poder cargar. Imaginaros mover todo eso. Esta noticia me gustó mucho contarla el otro día en San Juan, porque se refiere a San Juan Pueblo y pocas veces tenemos noticias. Este tipo, el Bigelow, este tipo era naturista. Entonces su padre tenía el Weekly, Harper's, un periódico de Nueva York, tenía pasta. Llega a Denia el mismo año que se ha hundido ¿cómo se llama el barco de Cuba? Que hundimos El Navy. Vale, entonces viene y con sus amigos y de Denia a Alicante vienen en bicicleta. Y llegando a San Juan les cae un chaparrón y dice 1898, claro, dice, nos hospedamos hambrientos en la fonda de Matías. No hemos conseguido averiguar quién era. Donde comimos cebolletas, salazones, jamón frío. Dice, Matías retiró de un fuego gitano, un fuego hecho en el suelo. Dice que les hizo una tortilla con frijoles, que eran habas. Y luego dormíamos profundamente en colchones blandos, con sábanas limpias. ¿Cómo queréis que no amemos a España? Decía Bigelow, ¿no? Era un hispanista, era una... Y luego dice una cosa que me gusta mucho. Dice, la mendicidad en Alicante es digna. Dice, no he visto un solo mendigo, no como en Toledo y Madrid, que hay muchos pícaros. Dice, el mendigo en Alicante se queda en la puerta de la fonda, quieto, hasta que alguien va y le da un mendrugo de pan que se come en silencio sin armar alboroto. Eso me llamó muchísimo la atención. Y luego cuando dice que gracias al vino no hay alcohólicos. Dice, no he visto un solo borracho. Dice, no he visto un solo borracho. No como en Estados Unidos, que beben whisky y son todos unos borrachos. Pondera algo que luego en los años 70 y 80 los rusos hicieron. Importar millones de litros de vino de España y venderlos muy, muy, muy baratos para que la gente bebiera más vino que vodka y disminuyó mucho el alcohol. Don Juan, ya sabéis que uno de los próceres alicantinos, y se refiere al vino de la Condomina, que es el Fondillón de Alicante, con unos versos muy bonitos que todos conocéis. ¿Se lee desde allí? Sí. Si no, lo recito yo. De manera fas divina estar sempre en Alacant, en la nit de Sant Joan, y tenir coca en tonyina, cistelleta de vapores y vi de la Condomina. El Imperio Llorca era sobrino de don Juan Maisonave y heredó el tonel joya, porque es un tonel único en el mundo, no es un tonel normal, es un tonel donde cada duela, cada aro está trabajado con primor, o sea, está todo lleno de pequeños detalles, es una pieza extraordinaria. Y Eleuterio y mi padre se conocieron en el año 69 porque mi mamá y su mujer Pilar habían estado juntas internas en Jesús y María antes de la guerra. Y cuando Eleuterio conoció a mi padre, le dijo, Salvador, llevo toda la vida esperando este momento, porque he heredado, tengo el tonel de don Juan y está vacío. Y necesito un vinatero experto que lo vaya recuperando. Y de ahí surgió la restauración del tonel que hizo mi padre, que yo siempre digo que su mérito fue recuperar el fondillón que estaba en el subconsciente de los alicantinos, que estaba en las bodegas de la huerta y en muchas casas buenas que conservaban un barrilito, pero no podías ir a Bodegas Bernardino y comprarte una botella. No existía como producto. En el año 76 no podías ir a una tienda y comprarte una botella. Que tenía botellas eran de antes de la guerra, pero ninguna bodega hacía el fondillón. Y entonces eso para él era lacerante. Es decir, soy el bodeguero más importante de Alicante y cuando voy por el mundo me dicen, usted es de donde el fondillón, ¿no? Tendrá fondillón. Y al final, él había estado haciendo fondillón después de la guerra, pero por fin en el 76 se atrevió a sacar el producto.
Lo puso en una botella, una etiqueta, codificó, puso una explicación, generó un producto, consiguió que el vino volviera al mercado. Y mi padre era muy irónico y estaba siempre de broma. Yo intento parecerme a él, pero no le llego ni a la altura del zapato. Y venía de una familia republicana liberal. Mi madre venía de una familia monárquica católica, conservadora. En Monóvar no se hablaba, pero se matricularon en la Escuela de Comercio, que ahora es la sede de la universidad, después de la guerra, y van y se enamoran. Y aquí estoy yo. Lo que significa que todo es posible. Las dos partes se pueden conciliar y hacer algo interesante. Bueno, entonces mi padre, como era muy cachondo, cuando sacó el Fondillón, un éxito tremendo, lo vendió todo. Y aprovechó que vinieron los reyes en el año 76 por primera vez al campo. Y la Diputación le dio un banquete, ahí está la carta, le dio un banquete a los reyes en el castillo. Entonces mi padre, ya la prensa, la información, todos hablan del Fondillón. ¿Por qué? Porque todos los alicantinos sabían lo que era, todos lo habían probado de pequeño, y entonces fueron corriendo a comprarse una botella. Y mi padre decía, le he devuelto el Fondillón al pueblo. Y mi madre, que era más conservadora, decía, hombre, Salvador, eso suena un poco revolucionario. Y mi padre decía, bueno, que tenga 1000 pesetas. Porque una botella de viña Bermeta valía 60 pesetas. Y reserva 100, 20 duros. En una botella de Paternina valía 100 pesetas, 90, 100. Y él salió a 1000 pelas, las vendió por 1000. La segunda tuvo que sacarlas ya a 1500. Quiero decir que fue una aventura extraordinaria. Después de todo ese mundo que tal, llegó el siglo XXI. Entonces, en el siglo XXI, justo en 2014, 2015, hicimos un proyecto muy chulo con don Luis Miñán, que era coger el Fondillón, darle un formato nuevo, hacer una gran inversión económica y llevar el Fondillón a todo el mundo, a los mejores restaurantes con estrellas Michelin de los 5 continentes. Ahora tenemos el Fondillón de Alicante en Australia, en Nueva York, en Tokio, en China, por supuesto, en el Reino Unido. Ha vuelto a ir el Fondillón a aquellos países donde en siglos anteriores había sido algo de reyes, y ahora pues la gente que tiene un cierto nivel económico se puede pedir una copa de Fondillón en un país extranjero o comprársela en una tienda boutique, una tienda luxury de muchos países, ¿no? Y esta foto me gusta mucho porque está el mar detrás, El Fondillón sin el mar no hubiera sido nada. Fue el mar el que le permitió viajar a todo el mundo. Es un vino viajero que fue a los 5 continentes. Siempre me gusta mucho esa foto. Y estoy viendo al revés. Y luego hemos hecho botellas. ¿Veis qué forma tiene esta botella? La botella de Fondillón de toda la vida, bueno, era la botella jerezana. Esta. Y ahora, ¿por qué tenemos esta? Porque la botella jerezana hasta primeros del siglo XX no estaba. Antes, Maisonave y los anteriores tenían otra botella, que era más cilíndrica, mucho más pesada. Cuando yo decidí que íbamos a cambiar la estética para llevar el vino a todo el mundo, necesitamos apalancar eso con una historia de marketing detrás, pero que fuera de verdad. Porque hoy en día, mentiras no puedes decir, porque al segundo te dice que no. Entonces todo tiene que ser con rigor. Hicimos una botella copiada del pecio del Tebre. Los ingleses zarpan de Alicante con vino de Alicante, 1808, y los franceses hunden el barco delante de Reus. Y la Universidad de Rovira y Virgili excavó el pecio y sacó botellas. Y esas botellas son así. Entonces, cogí los planos y busqué un proveedor y encontré, como no, en Italia, un fenómeno que era Vetri Speciale, que me dijo, yo le hago la botella. Esa botella se la hago yo.
Le voy a hacer de medio litro y de 3/4, pero me tiene que comprar X. Le dije, vale, pero no le vendas a nadie más, por lo menos en un año. Al poco ya había botellas por ahí rondando, pero no pasa nada. Yo ya ladran, luego cabalgamos, íbamos delante. Y al final hemos consolidado como nuestra botella de fondillón, que ya no es la copia, pero eso es bueno, señal de que lo hacemos bien. Y tiene una forma muy bonita, es cónica. Y es muy estable. ¿Veis que es más bajita, más ancha? Ahora la vamos a ver ahí, probarlo. Y se llama botella Tortuga o Cuba, porque eran las botellas que iban al Caribe con ron, port, Madeira, Jerez, etc. Y fondillón. Y la conicidad que tiene se llama rosca a son de mar. Se encajaba en las baldas con agujeros que iban en los camarotes de los barcos. Porque el fondillón lo bebía el capitán y los oficiales. La tropa bebía ron, que era lo barato. Lo caro estaba reservado para... Así que ahora, si queréis, antes de probar el vino, me hacéis alguna pregunta y si no, nos aplaudimos. Muchas gracias, enhorabuena, ha sido fantástico. Gracias. Pero me gustaría saber si el fondillón es el vino de la condomina o es algo que no tiene nada que ver. Sí. ¿Es lo mismo? Claro, a ver. El fondillón en la condomina, Orgegia, Fabragué, toda la huerta, todo el hinterland, todo lo que rodeaba Alicante, toda la huerta de Alicante, donde se hacía vino, se hacía mucho vino, que después de la construcción del pantano de Tibi, que es final del 16, aumenta muchísimo, pero que ya se hacía vino.